guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Muy bien, ¿están conmigo? ¿Seguros? Hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado nunca, pero que es muy importante. Vamos a hablar de un pacto de Dios que se llama el pacto davídico. Anoche estuvimos entrando a caminar por ese terreno y hablando un poquito, más que nada fue como una pequeña charla de historia lo que hicimos anoche, de cuál ha sido la historia secular de Palestina, lo que hoy la gente conoce como Palestina. Les decíamos que en realidad no existe ni existió nunca nada que se llamara Palestina. Y hoy que usted ve la palabra palestinos por todo lado y pregunta, ¿qué son los palestinos? Los que viven en Palestina. Vamos a ver. En realidad, el territorio, desde hace más de 3000 años, se llama Israel. Ese es el nombre bíblico y los pueblos de alrededor siempre lo conocieron como Israel y todos los documentos históricos que tenemos se conocen como Israel. ¿Cuándo empezó esto a llamarse Palestina? Empezó en el año 135 después de Jesucristo. Recuerde que en el año 70, Tito Flavio Vespasiano, con las tropas de Roma, había destruido Jerusalén, había matado más de 1 millón de judíos, se llevaron cautivos a otro 1 millón, vendieron las mujeres en todos los prostíbulos, en las costas del Mediterráneo, esclavizaron a los hombres, crucificaron a muchos, echaron a los leones a otros en los coliseos, los mataron en las contiendas de gladiadores y acuñaron una medalla que decía Judea capta es, o sea, Judea está cautiva. Les decía anoche que algún día les voy a traer la medallita para que la conozcan. Y aparentemente Israel se había muerto en el año 70. Pero empiezan los que quedan ahí, los poquitos que quedan, empiezan a reproducirse. Y una generación después, para el año 135, hay otra vez otra cantidad de judíos que no pueden sufrir estar bajo el yugo de Roma y entonces organizan otra sublevación, otra rebelión, dirigidos por un tipo muy carismático que se llamaba, o le decían Bar Kokhba, el hijo de la estrella, y apoyado por un rabino. Y esta gente otra vez lucha contra Roma y otra vez Roma viene y los destruye. Y entonces, en ese momento, el emperador de Roma se llama Adriano, que fue un emperador muy capaz por otras cosas. Adriano destruyen a la rebelión, matan otra vez a miles de judíos, pero ya los romanos están hasta la coronilla de estar luchando contra los judíos que no se dejan someter. Y entonces Adriano toma una serie de decisiones políticas. Primera cosa, toma la ciudad de Jerusalén y le cambia el nombre. Y a partir de ahí, Jerusalén es llamada Aelia Capitolina. O sea, nada que ver con Jerusalén, sino Aelia Capitolina. Y toma la provincia de Israel, que era una provincia del Imperio Romano en ese momento, y le cambia el nombre y le pone Palestina. En ese momento nace Palestina, año 135 después de Cristo. No es un país. Palestinos no es un gentilicio. El país se llamó, se llama y se llamará Israel. Y la capital no se llama Aelia Capitolina, se llama Jerusalén. ¿Por qué Adriano hace esto? Porque en el derecho romano tienen una cosa que se llama la condenación de la memoria. O la damnatio memorae. Cuando un criminal ha hecho algo muy malo, entonces lo que hacían era que borraban su nombre de todos los registros. Borraban su nombre de las inscripciones, de la lápida de los sepulcros, botaban sus estatuas y condenaban su memoria. O sea, destruían su memoria. Entonces lo que Adriano está haciendo es una maniobra política para destruir la memoria de Israel y de Jerusalén,
para que nadie los recuerde nunca. Y les pone a Elia Capitolina y Palestina respectivamente. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, desde ahí, y no le puedo repetir más, búsquese el video por ahí, el de anoche, y creo que hay algunas cositas interesantes. El Dios de la Biblia, entonces, es un Dios que eligió. Nadie lo presionó, nadie lo puede presionar. Eligió voluntariamente relacionarse con los seres humanos que Él había creado. ¿Y qué mecanismo eligió el Señor para relacionarse con nosotros? Un sistema que se conoce con el nombre de pactos. Un pacto es un contrato, es un acuerdo entre dos o más partes, donde cada uno de los involucrados se compromete a hacer ciertas cosas a favor de la otra parte. Todos entendemos, aunque no hayamos oído la palabra pacto, todos entendemos algo de qué es un pacto. Que si usted está casado, entiende lo que es un pacto. Eso es el matrimonio. Yo me comprometo a hacer ciertas cosas por ella, ella se compromete a hacer ciertas cosas por mí. Que las hagamos o no las cumplamos, ya eso es otra cosa. Pero el pacto tiene que ver con responsabilidades, con acuerdo. Y Dios a lo largo de la historia ha hecho numerosos pactos con los seres humanos. Desde el huerto del Edén hasta la última cena que Jesús tomó con los discípulos en Jerusalén, hay pactos. Dios hizo pactos con Adán, hizo pactos con Noé. ¿Se acuerdan? Hizo un pacto con Noé, dijo, ya no voy a volver a destruir más la tierra. Hizo pactos con Moisés, hizo pactos con Abraham, hizo pactos con David, hizo pactos con Jesús. La historia de la Biblia, cuando usted empieza a entender este mecanismo de los pactos, se le va a abrir los ojos para ver muchas cosas en las Escrituras que antes no había visto. Y cada uno de estos pactos, lógicamente, es distinto a los otros. Tiene promesas distintas y tiene mandamientos distintos. Pues si no fueran distintos, sería el mismo. Es como esos periodistas que dicen, fulano de tal habla 3 idiomas diferentes. Es claro que son diferentes, si no serían el mismo idioma. Conoce 17 países distintos, claro, si no fueran distintos sería el mismo. Bueno, pues si los pactos no fueran diferentes sería el mismo. Cada uno de estos pactos, repito, entonces tiene promesas muy peculiares, muy definidas para él, y tiene mandamientos y requisitos también muy distintos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Podemos mencionar algunos de esos pactos si alguien le preguntara? Con Adán en el huerto, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con Jesús. Hay más, pero dejémoslo por ahí. Con esos que se aprenda, ya vamos a caminar bien. Con Adán, con Noé, con Abraham, con David, con Moisés, con Jesús. Clarísimo hasta aquí, ¿verdad? Ahora bien, ya que nos estamos metiendo en este cuento, hay dos tipos de pacto. Dentro de toda esa variedad de pactos que Dios ha hecho, los hay de dos clases. Unos se llaman pactos condicionales y los otros, lógicamente, se llaman pactos incondicionales. ¿Qué es un pacto condicional? Es cuando yo le digo, ok, si usted hace por mí A, yo voy a hacer por usted B. Si usted hace tal cosa a favor mío, y solo si la hace, yo voy a hacer esto por usted. Vamos a ver. ¿Qué es un contrato de trabajo? Pues es un pacto. Yo voy a trabajar por usted 8 horas al día si usted me paga un salario a mí y solo si me lo paga. Si me deja de pagar, yo dejo de trabajar. Tenemos una condición. O usted como patrono me dice, yo le voy a dar a usted tanto por quincena si usted trabaja tantas horas para mí. Si no viene a trabajarlas, pues yo no le voy a dar ese dinero. Entonces estamos en una relación de pacto, tenemos dos partes poniéndose de acuerdo acerca de algo con ciertos mandamientos y ciertos servicios, pero son condicionales. Si una parte falla, la otra no está obligada a cumplirlo. ¿Entendemos esto? Entonces hay pactos condicionales. Por ejemplo, el pacto con Adán. Bueno, si ustedes están aquí en el huerto y no comen del fruto de ese árbol, van a poder comer de este fruto de este otro árbol y vivir para siempre. Pero si comen, yo ya no estoy obligado a darles del otro fruto, ustedes se mueren. Hay una condición. El pacto con Moisés es un pacto condicional. Yo les voy a dar esta serie de normas, de leyes, mandamientos y estatutos. Si ustedes los cumplen y me obedecen, les va a ir bien y los voy a prosperar y los voy a dar. Pero si no los cumplen, todas estas maldiciones van a venir sobre ustedes y los van a quebrantar y los van a matar.
Los pactos condicionales son lindos, pero son problemáticos. Problemáticos porque el pacto involucra dos partes y una de esas partes nunca va a fallar, es Dios. La parte débil siempre somos nosotros. O sea, Dios nunca ha quebrantado su palabra, nunca ha quebrantado ningún pacto, nunca ha violado ningún acuerdo que haya hecho con los hombres. ¿Quiénes son los que lo violan? Pues los hombres. Pero en medio de toda esa tremenda responsabilidad, donde Dios dice, aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nos da esta terrible libertad de poder elegir cómo queremos vivir y a dónde queremos pasar la eternidad, que no es cosa fácil. En medio de todo eso, hay otra cosa que son los pactos incondicionales, y estos son los mejores. ¿Por qué? Porque el pacto incondicional es cuando Dios dice, voy a hacer esto porque me sale de las narices. Lo voy a hacer porque esta es mi santa voluntad, porque yo lo quiero. Y no importa lo que ustedes hagan, o lo que hagan los impíos, o lo que haga Satanás, no importa lo que ocurra en el universo, lo que yo me propongo hacer, lo voy a hacer. Y uno de estos pactos incondicionales se llama el pacto davídico. ¿Por qué davídico? Porque Dios lo hizo con el rey David. ¿Les parece que lo estudiemos un poquito entonces? Tal vez usted está preguntando, ¿y a mí qué me importa un pacto que Dios hizo con un pastor de ovejas allá en el Medio Oriente hace 3000 años? Créame que le importa mucho. Le importa aquí y le importa para su vida eterna. Afecta todo. Ese pacto que Dios hizo con aquel muchacho afecta todo lo que nosotros hacemos y lo que este planeta hace y lo que va a hacer. Así que es importantísimo que entendamos algunas cosas. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, entonces, los que toman notas, los que estudian la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dice el Señor, ahora pues dirás así, vamos a leer despacio, hermano, porque hay que entender. Ahora pues le dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. O sea, David antes de ser rey, ¿qué era? Pero era un pastor de ovejas. Yo te saqué cuando no eras nadie, cuando nadie sabía ni que existías. Y te saqué detrás del redil para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Eso es tamaño cambio, ¿no? De ser pastor de ovejas a ser el rey de Israel. Pero David no llegó a ese puesto maniobrando políticamente o sobornando gente. Llegó ahí porque Dios dice, yo te saqué. Había cientos de miles de hombres en Israel en ese momento. De hecho, había un rey gobernando Israel. Pero Dios puso sus ojos en David. ¿Por qué? No sabemos. Verso 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios le está recordando a David, ya David un poco viejón, desde dónde lo trajo y todo lo que ha hecho por él. Versículo 10. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Vamos a correr un poquito. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, y aquí empieza la cosa, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Vamos a ir despacio. David tenía un deseo en su corazón, cuando ya estaba en el reino. ¿Qué deseo tenía David? Él quería construirle un templo para el Señor. ¿Se acuerdan? Él puso quintales de oro, de plata, recogió, pidió ofrendas para construir un templo maravilloso para Dios. Él quería hacerle una casa al Señor. Pero al final el Señor le dijo, no, David, usted no la va a hacer, porque usted ha derramado demasiada sangre. Entonces aquí hay un juego de palabras. David tiene un sueño en su corazón. ¿Cuál es el sueño del corazón de David? Hacerle casa al Señor. Pero el Señor tiene un sueño en el corazón de él. ¿Cuál es el sueño del Señor? Hacerle casa a David. Dice, Jehová te hace saber que ¿qué? Que Él te hará casa. O sea, le vamos a dar vuelta a la tortilla, David. Tú no me vas a hacer casa a mí, pero yo te voy a hacer casa a ti. Esta casa no está hablando aquí arquitectónicamente, no está hablando de un edificio, está hablando de la descendencia, de la familia. Cuando habla de la casa de Israel, no es que todo Israel vivió en una casa, es la familia de Israel.
Entonces yo te voy a hacer una casa, le dice el Señor. Versículo 12, vamos a correr porque hoy vamos a leer un poco de Biblia. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Hasta aquí vamos bien. ¿Por qué? Porque es cierto, David se muere, duerme con sus padres, y el trono de David lo ocupa uno que ha salido de sus lomos, uno de su linaje, que se llama Salomón, y Salomón es el que edifica el templo y todos los que sabemos de Salomón. Entonces, hasta aquí vamos, no hay como nada extraño. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre. Salomón construyó templo, ¿sí o no? ¿Se acuerda que le hemos estado enseñando, si usted es de los que ponen atención, que las profecías bíblicas tienen un doble cumplimiento? Tienen uno a corto plazo y uno a largo plazo. Salomón es el cumplimiento a corto plazo de esta profecía. Pero si usted se fija en los últimos renglones o las últimas palabras, se da cuenta que en un momento dado ya el Señor no está hablando de Salomón. Yo voy a levantar uno de tus lomos, uno de tus entrañas. Él va a edificar, vamos a volver por favor al versículo 13, él edificará casa a mi nombre. Está bien, Salomón. Pero dice, y yo afirmaré el trono de su reino. ¿Cuánto tiempo? Ahora, el trono de Salomón, sabemos, porque la Biblia lo dice, que Salomón reinó durante 40 años. Y 40 años es mucho tiempo, pero no es para siempre. Entonces, aparentemente, si uno lee nada más aquí, está hablando de Salomón. Salió de los lomos de David, se sentó en el trono. Pero el problema es que el Señor dice que ese descendiente de David, que se va a sentar en el trono, va a ser un trono que va a durar para siempre. Y Salomón, repito, lo que le duró fue 40 años. Y al hijo de Salomón menos. Y ahí hubo, durante siglos, se sentaron descendientes de la dinastía davídica en el trono de Jerusalén. Durante muchos siglos. Pero el que más gobernó 52 años. A ninguno el trono le duró para siempre. A ningún ser humano el trono le dura para siempre. Creímos que a la reina de Inglaterra le iba a durar porque no se moría y no se moría, pero ya finalmente se decidió. Y ha sido una de las más longevas. Entonces aquí estamos entrando ya como un terreno que hay que irse quitando el calzado, los pies, porque es un terreno como más santo, más misterioso. Ya aquí no está hablando nada más de un rey normal, humano, corriente, sino alguien que su trono va a ser para siempre. Versículo 14, y yo le seré al Padre y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Lea aquí. ¿Pero qué? Verso 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Entonces, los descendientes de David puede que lleguen a hacer mal, y hubo muchos que hicieron mal. Y cuando se porten mal y se aparten de los caminos del Señor, dice Dios, yo los voy a castigar y los voy a castigar con azotes, pero mi misericordia nunca se apartará de ellos. Este no es un pacto condicional, no depende de lo que hagan los descendientes de David. ¿Sí? Si se portan bien, bien. Si se portan mal, les va a ir mal, pero yo no voy a quitar mi misericordia. No voy a botar el trono de David nunca como quité el de Saúl. Verso 16. Y tu casa será firmada y tu reino será firmado para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Entonces hay una cosa que Dios le está prometiendo a David. Una, dice tu casa será firmada, o sea, tu familia va a vivir para siempre. Pero también tu trono va a ser estable para siempre. Note dos veces. Será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿qué? O sea, es lo mismo que para siempre. Entonces ya aquí no estamos hablando de juego de tronos, no estamos hablando de políticas humanas, estamos hablando de que Dios hace un pacto incondicional con David, y Dios mismo dice, algunos de tus descendientes se van a portar mal, y cuando sean infieles yo los voy a corregir, los voy a castigar, y probablemente es muy duro, pero mi pacto contigo no lo voy a quebrantar nunca. No te voy a quitar el trono como se lo quité a Saúl. Quiere decir que usted y yo tenemos que esperar que por toda la eternidad haya un descendiente de David reinando.
¿Ha habido castigos para Israel? Claro que sí, hermano. Poquito después de que Dios le da esa profecía, 50 años después, el pueblo de Israel se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Ese es el primer castigo, el primer juicio. Después viene Asiria y destruye el reino del norte. Ese es el segundo castigo. Después viene Babilonia y destruye el reino del sur, de Judá. Ese es el tercer castigo. Ha habido castigos terribles sobre Israel. Pero Dios no va a quitar su misericordia. Dios tiene un pacto con esta gente a través de David. Y ese pacto es incondicional. No importa si los descendientes de David hacen bien o hacen mal. Dios dice, ese trono y esa casa van a permanecer para siempre. ¿Me siguen hasta aquí? Esto no importa lo que digan las Naciones Unidas, no importa lo que diga la prensa, no importa lo que digan los políticos. Cuando le digo que un pacto es incondicional, quiere decir que es incondicional. Que Dios lo garantiza. Que Dios arriesga su reputación al hacer este pacto. Lo interesante es esto. Después del siglo VI a.C., o sea, hace 2600 años, ningún descendiente de David fue coronado en Jerusalén. Porque es que Jerusalén es la ciudad de David y Jerusalén es la ciudad de Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que Dios puso su trono en Jerusalén. Ahora hay una disputa porque los musulmanes están controlando Jerusalén y construyeron en el lugar de donde estuvo el templo, construyeron una mezquita. Y se inventaron el cuento de que Mahoma en un sueño había ido ahí. Mahoma nunca puso un pie en Jerusalén, nunca. Entonces los musulmanes tienen supuestamente 3 ciudades santas, la Meca, Medina y Jerusalén. La Meca y Medina están en Arabia Saudita. Pero la mezquita de Al-Aqsa está en Jerusalén y está construida en el terreno que David compró para construir un templo. Está construida en el lote, en la propiedad que David compró, que Salomón edificó, que la gloria de Dios llenó. Lo que hay ahí es una mezquita ahora para darle honor no a Cristo, sino a Mahoma, un tipo que se murió hace siglos y está hecho polvo. Y todo este pleito que usted ve en las noticias, que si Gaza, que si los bombardeos, que si Irán, que si Líbano, hermano, todo, les he dicho otras veces, entiendan, no se está peleando otra cosa, lo que se pelea es por Jerusalén. Jerusalén es una ciudad extraordinariamente fea. Eso es un bazar, usted va por ahí, lo que hay es gente vendiendo cuanta cochinada hay por todos los caminos. Llena de iglesias de todo tipo, de mezquitas, de cuanta cosa hay. Una cosa fea. Pero para Dios es la ciudad más hermosa que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque Él la escogió. Probablemente sus hijos no sean muy guapos, pero para usted no va a haber ningún hijo como el suyo. Probablemente su esposa no sea muy guapa, pero yo espero que para usted sea la mujer más maravillosa. No porque uno está ciego, sino porque uno ama a esa persona. Y Dios ama a Jerusalén. La ama tanto que Jesús lloró sobre Jerusalén. La ama tanto que Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he deseado recogerte como la gallina recoge los pollos y protegerte y cuidarte a través de los siglos? Antes de encarnarse ya Jesús sufría por esta ciudad, la amaba. Y por eso le dice a David, yo voy a poner tu trono ahí en Jerusalén y ese trono tuyo va a ser estable para siempre. Ahora le decía que desde el siglo VI antes de Cristo, ningún rey de la linaje de David, de la casa de David, había sido coronado en Jerusalén, hasta que hace 2000 años aparece Jesús de Nazaret. Y lo que la gente llama el Domingo de Ramos, el domingo antes de la crucifixión, el Señor entra a Jerusalén. Y entra montado en un pollino. Y cuando la gente lo ve montado en el pollino, empiezan a gritar. ¿Sabe por qué? Porque hay una profecía del Antiguo Testamento que dice, alégrate Jerusalén porque tu rey viene justo y humilde montado en un pollino, hijo de asna. O sea, ¿quién iba a entrar entonces montado en un pollino a Jerusalén? Tu rey. Y por eso cuando la gente ve eso, se quitan los mantos, se quitan la túnica, lo tiran a la calle
y empiezan a cortar ramas y a hacer celebraciones y a gritar: Hosana, bendito el Hijo de David. ¿Por qué el Hijo de David? Porque los israelitas entendían este pacto y sabían que quien se tenía que sentar en el trono de Israel iba a ser de la casa de David, salido de las entrañas y los lomos de David. ¿Me estoy explicando hasta acá o no? ¿Sí? Esto es importante que lo entendamos. No podía, por eso los israelitas no soportaban a Herodes. Los judíos de la época de Jesús odiaban a Herodes. ¿Por qué lo odiaban? Porque Herodes era de otra raza, era idumeo, era de otra familia, no de la casa de David. Y ellos sabían que el verdadero rey, el rey mesiánico, el rey que Dios iba aprobado, tenía que ser literalmente descendiente ¿de quién? De David. Vamos a ir ahora al Salmo 89. Si se cansan, me avisan. Igual voy a seguir, pero me avisan. Salmo 89, por favor. Vamos a leer Biblia. 89:20 dice: hallé a David mi siervo. Está hablando el Señor. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará cada cuánto. Siempre. Pero ¿cómo va a estar la mano de Dios siempre con David si David se murió hace poco de años? Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Vamos a correr porque vamos a leer hasta el versículo 37. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y otra vez, ya que usted empieza a ver que el Espíritu Santo está tomando al escritor y ya se lo está llevando un poquito más allá de David. Porque dice: yo le pondré por mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia. ¿Y mi qué? Mi pacto. Acuérdense que estamos hablando de un pacto incondicional. Mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. El trono de David duró 40 años, igual que el de su hijo Salomón. Pero dice que el trono de este rey excelso, del que está hablando, va a ser eterno como los días de los cielos. Si sus hijos dejan mi ley y no andan en mis juicios, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Se da cuenta? Ese pacto que acaba de mencionar el versículo anterior es ¿qué? Incondicional. Puede que los descendientes de David hagan cosas malas, que se aparten, y Dios los va a azotar, los va a castigar, los ha castigado terriblemente, pero la misericordia y la verdad de Dios siguen ligadas a ese pacto. No olvidaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no le mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. ¿Sí nos estamos dando cuenta de lo que está pasando o no? No. O sea, lo que Dios está arriesgándolo todo. Está diciendo que la casa de David, la descendencia de David, va a ser para siempre, y su trono va a ser como el sol, va a ser como los cielos delante de mí. Verso 37. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Otra vez la expresión para siempre, eternamente, como los cielos, como el sol, como la luna. Y el trono de David se sentó en el trono nada más 40 años. Quiere decir que aquí Dios está hablando de un descendiente de David. Vamos a ir avanzando. Yo sé que ya usted tiene la sospecha. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 31. El ángel Gabriel se le aparece a María, la Virgen, y le da un mensaje de que va a concebir un niño, y le dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, ¿qué va a hacer el Señor Dios con este Jesús? Que es Hijo del Altísimo. Note una cosa, es hijo del Altísimo, pero también el Señor Dios le va a dar el trono ¿de quién? De David su padre. Entonces ahora nos damos cuenta de que ese pacto para darle a David un trono eterno
perdurable para siempre, como el sol y como la luna, y a su descendencia, no era para Salomón ni para ellos, sino que ese trono le iba a ser dado a Jesús de Nazaret. Y Jesús es descendiente de David, María es descendiente de David, José es descendiente de David, Jesús es descendiente de David. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿cuánto tiempo? Para siempre, y su reinado no tendrá fin. Quiere decir que esta historia que empezamos hace 3000 años, con un pacto de Dios, con un pastor de ovejas, ahora nos está llevando, 1000 años después, nos está llevando a un bebé que va a empezar a formarse en el vientre de una muchacha campesina de Judá, de María. Y este bebé va a crecer y va a heredar el trono de David, su padre, y Dios tiene un pacto de que ese trono es para siempre. Y repito, se levanten el comunismo, se levanten los musulmanes, se levanten los budistas, se levanten los ateos, se opongan a las Naciones Unidas, hagan lo que les dé la gana, hermano. Dios no va a cambiar lo que ha salido de sus labios. El trono le pertenece a Jesús de Nazaret, le pertenece al Hijo de David, y ese trono va a ser eterno. Le guste a los hombres o no les guste. Y el Hijo de David sabe dónde va a reinar, no en la Meca, ni en Medina, ni en Nueva York, ni en el Vaticano, va a reinar en Jerusalén. Por eso es que Satanás odia esa ciudad. Por eso es que todas las naciones de la tierra, como veíamos anoche, han combatido y se han derramado ríos de sangre por esa ciudad tan rara. Porque hay un elemento espiritual, hermano. Dios la escogió para que ahí gobernara David. David fue el primero en conquistarla. Y ahí puso David su trono. Y ahí gobernó Salomón, el hombre más sabio que ha habido. Y ahí gobernó la descendencia de Jesús. Y ahí se va a sentar Jesús a gobernar. Ahora le decía, y quizás lo engañé, hace unos 20 minutos, les dije que ningún rey de la dinastía davídica había sido coronado en Jerusalén después del siglo VI a.C. Eso es falso. Sí hubo un rey de la casa de David que fue coronado en Jerusalén, pero fue coronado de espinas. Los romanos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. A David y a Salomón les ponían diademas de oro y coronas con piedras preciosas. Al hijo de David lo coronaron con espinas. Y Pilato, para burlarse de él y de los judíos, puso una cosa que legalmente en Roma se llamaba el titulum. Titulum era el delito por el que se había ejecutado a una persona. O sea, no solo había que ejecutarlo públicamente, pero la gente tenía que saber por qué lo habían ejecutado. Entonces le ponían el título. Así que cuando usted va a la universidad y saca el título, piense bien lo que está haciendo. Y cuando Pilato ordena que cuelguen a Jesús en la cruz, coronado de espinas, pone el título en arriba, y el título decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y no solo eso, si usted lee el Evangelio de Lucas, dice que lo puso en 3 idiomas. Lo puso en latín, lo puso en griego y lo puso en hebreo. Lo puso en latín porque era el idioma del Imperio Romano. Todos los ciudadanos romanos hablaban latín. Lo puso en griego porque era el idioma de la gente culta, de los filósofos, de los escritores, de los poetas. Lo puso en hebreo porque era el idioma de la religión. Ellos no saben lo que están haciendo, pero están ayudando a cumplir la profecía. Están coronando al Hijo de David y están proclamando al mundo de la política, al mundo de la religión y al mundo del conocimiento y de la ciencia, que ese hombre que está agonizando ahí es el que Dios estableció como el Rey de los judíos. Y en señal de eso, 3 días después, el Padre le levanta de los muertos y le dice: tú eres mi Hijo, en quien yo me complazco. No importa cuántas personas se opongan, no importa lo que pase a nivel político, no importa cuál sea mi situación económica o la suya, hermano. Dios hizo un pacto incondicional
con David. Y el descendiente de David, el que fue coronado de espinas, crucificado, sepultado y resucitado en esa ciudad. Entiendan, hoy se la disputan entre los árabes, los musulmanes y los israelitas. Pero los musulmanes no tienen ningún derecho sobre esa ciudad. Mahoma jamás estuvo ahí. El que estuvo ahí, Jerusalén es la ciudad del rey David, es la ciudad donde murieron los profetas, es la ciudad donde caminó Jesús, es la ciudad donde Jesús predicó, donde Jesús fue crucificado, sepultado, donde resucitó, es la ciudad donde Jesús ascendió al cielo, es la ciudad donde descendió el Espíritu Santo a este planeta, es la ciudad donde nació la iglesia de Cristo. Dios reclama esa ciudad como de Él. Y no importa, repito, si todas las naciones del mundo se oponen, Dios establecerá en Sión su santo rey. Porque lo que Él promete, eso nadie lo cumple. Y si fuera poco, en esa misma ciudad, como si ese pacto fuera poco, Jesús en esa misma ciudad, la última noche que vive ahí, hace otro pacto. Y le da de comer a sus discípulos pan y les da de beber vino y le dice: este es mi cuerpo que por ustedes es partido y esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. 1000 años atrás el Dios del cielo había hecho un pacto con su antepasado David. 1000 años después el hijo de David hace un pacto con sus hijos espirituales, que somos usted y yo. Y si el pacto que el Padre hizo con David no se puede quebrantar, el que el Padre hizo con Jesús tampoco lo puede quebrantar nadie, hermano. Absolutamente nadie. Sí, somos hijos de Dios. Sí, a veces, hermanos, se nos atraviesa el gato. A veces tenemos malos días. A veces tenemos ganas de estrangular al pastor. Hasta a mí me dan ganas a veces. A veces la vecina empieza a verse más guapa que la señora de nosotros. A veces los hijos se nos portan mal. A veces las finanzas no andan bien. A veces nos salimos del camino. Pero aunque se salgan, dice el Señor, si tengo que corregirlos y castigarlos con azote, los voy a castigar. Pero mi misericordia no se apartará de ellos. Usted está pactado con Dios, hermano. Está pactado por la sangre del Cordero. Trate de no apartarse para que le vaya bien y Dios lo bendiga. Porque que lo corrija el Señor a uno no es bonito. Que le den nalgadas y chancletazos y latigazos no es bonito. Pero déjeme decirle que aunque todos los demonios del infierno se levanten contra usted, usted tiene un destino eterno en Cristo Jesús y tiene un propósito. Porque no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que levántese esta mañana, bendígalo, dele un aplauso, vuélvase a los hermanos y dígale qué bueno, qué lindo. Padre, te damos muchísimas gracias en este día por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por el Hijo de David, Señor, que señorea para siempre. Gracias porque su trono es firme. Gracias porque tú no vas a mudar lo que ha salido de tus labios. Gracias porque ese Hijo de David, lo último que hizo en este planeta, Señor, fue volver a pactar con nosotros y transmitirnos el poder del pacto, el poder de su sangre, el poder de su cuerpo, el poder de su bendición. Dios, gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas, los bendigo en esta mañana. Bendigo sus vidas, bendigo, Señor, aún aquellas cosas que no están caminando al 100% conforme a tu propósito en ellos, porque tú eres poderoso, santo y bueno para corregirnos, para enderezar nuestros pasos y para acercarnos a ti. Bendigo a los hijos de mis hermanos y a sus hijas, bendigo a sus nietos y a sus nietas, bendigo el fruto de sus lomos y de sus entrañas donde quiera que se encuentren, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Que danos una semana llena de bendiciones, llena de sorpresas bonitas, llena de buenas noticias, Padre, y permítenos ser de bendición para otras personas en estos días. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos.